Magistrada Lili Rueda, de la JEP, que atiende este macrocaso. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Magistrada, después de este reconocimiento del Secretariado de las FARC, de más de 18.000 casos de reclutamiento, ¿qué sigue? Ahora el siguiente paso, ¿cuál es con este reconocimiento? Sí, es importante, los estaba escuchando y es importante recordar que este caso lo abrimos en la JEP en el 2019 y efectivamente hemos avanzado sobre una ruta que en la JEP le llamamos la ruta dialógica y que el primer paso que tenemos en esta ruta es hacer un ejercicio de contrastación. Es decir, de lo que hicimos, por ejemplo, en este caso fue hablar con las víctimas. Recorrimos el país, hicimos audiencias especiales con ellas, audiencias con enfoque de género, audiencias con enfoque étnico. Hoy participan en el caso más de 2.000 víctimas individuales y más de 9.000 víctimas étnicas agrupadas en 6 colectivos. Entonces nosotros tomamos toda esta información que nos dieron las víctimas y realizamos unas imputaciones de responsabilidad penal individual por crímenes de guerra que hicimos públicas en noviembre del 2024, si ustedes recuerdan, que es una fase del proceso. Entonces allí ya hicimos todo el análisis sobre la responsabilidad y llamamos a reconocer responsabilidad a los señores comparecientes que pertenecieron al último secretariado de las FARC. ¿Qué sigue ahora después de estas manifestaciones de perdón y de reconocimiento de responsabilidad? Pues sigue la habilitación de un paso que nosotros no habíamos abierto en el despacho hasta ahora, que es la posibilidad de tener encuentros directos entre las personas que llamamos a reconocer responsabilidad y las víctimas que están acreditadas en el proceso. Porque ese diálogo y esa escucha hace parte, digamos, de la esencia y del corazón del procedimiento que adelantamos en la JEP. Entonces, viene ese trabajo interno, tenemos que desarrollar metodologías, tenemos que tener en cuenta las mejores condiciones, porque recuerden que estamos hablando de violencias que sucedieron a personas siendo niños y niñas y también violencia de género. Entonces tendremos unas garantías particulares. Y si esto avanza por la ruta dialógica y se mantiene el análisis y la reflexión sobre el daño que se ha causado, se llamará una audiencia de reconocimiento, una audiencia pública. Y si allí la sala valora que hay un reconocimiento integral, se podrá habilitar la vía de una sanción restaurativa, como explicaba Cristina al inicio. Sí, señora magistrada, pues es que cuando uno le pone rostro a esa cifra, más de 18.000 niños, es que hay que decirlo con franqueza, eran 18.000 niños que pudieron estar en un pupitre y terminaron alzando las armas por presión, a la fuerza, o si no, pues ya sabemos lo que podría ocurrir con estos grupos violentos. ¿Por qué se demoraron tanto? Es que eso es lo que uno le critica un poco a la JEP. 10 o, bueno, 8 años, dice usted que desde el 2019, 9 años, 8 años, 7 años, para que los del secretariado reconocieran lo que todo el país sabía que han hecho, además de un delito de lesa humanidad. El tiempo es un factor fundamental dentro de nuestra jurisdicción y ese tiempo siempre está en tensión con la profundidad de la investigación que hemos analizado. Usted imagínese lo que nos ha costado a nosotros durante estos años garantizar todas las condiciones para que las víctimas puedan explicarnos a profundidad lo que vivieron, lo que les pasó. Nosotros tenemos una metodología en el análisis de esta información que es entender el antes, el durante y el después del reclutamiento. Y para eso hicimos unas audiencias con las víctimas que la verdad eran audiencias de días enteros. Audiencias especializadas, por ejemplo, con enfoque de género, para que las mujeres y las personas que hacen parte de poblaciones diversas pudieran realmente profundizar sobre lo que les pasó. Muchas veces yo escuché y mi equipo escuchó que trabaja conmigo, momentos en los que ya llegaba un punto en el diálogo, digamos, en las audiencias en donde las víctimas decían, bueno, magistrada, le voy a contar algo que nunca le he contado a nadie. Son violencias que han estado invisibilizadas, son violencias que no habían estado investigadas por la justicia ordinaria y que salieron a la luz con la investigación y el trabajo que hicimos con las víctimas, que sí, nos tomó años desarrollar esa confianza, estas metodologías, y que luego de que uno presenta las imputaciones, ese es el diseño de la jurisdicción, se llaman los comparecientes a reconocer. Y eso luego es otro paso adicional, que es presentar toda la información que tenemos en la jurisdicción y a la vez, porque esto dicen las normas, garantizar el debido proceso
para los comparecientes. Magistrada. Y ellos tienen también derecho a entender la profundidad y escuchar la profundidad de todos y cada uno de los relatos que nosotros hemos documentado. Magistrada, precisamente sobre ese encuentro directo con las víctimas, ¿cómo planea la JEP si esto va a ser de cara al país o cómo va a ser este proceso? Porque es un reclamo que las víctimas por años han querido, tener a las ex-FARC frente a frente para que ellos reconozcan estos casos que por años han querido ocultar. ¿Cómo va a ser ese encuentro directo con las víctimas de estos delitos que son considerados crímenes de guerra y de lesa humanidad? Nosotros antes de hacer, digamos, de presentar esto a la opinión pública, tuvimos un diálogo con los representantes judiciales de víctimas y les dijimos, mire, hemos recibido esta información, hemos recibido esto para valoración de las víctimas y de sus abogados. El despacho considera, la JEP considera que es posible abrir la ruta de ese diálogo directo. Nosotros habíamos recibido desde el 2019 algunas solicitudes de víctimas, como usted dice, de estos encuentros. Pero como nuestro diálogo en la JEP no es un diálogo simple, es un diálogo cualificado, porque tiene que ser restaurativo. Así que el punto de partida del diálogo, y siempre consideramos esto, era el reconocimiento del daño y el reconocimiento de la responsabilidad. Sin eso no había un diálogo que realmente fuera restaurativo. Pero ahora tenemos un paso en ese sentido. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? Al menos la primera reacción de los abogados representantes de víctimas es que ese diálogo y esa puerta se debe abrir porque es necesario profundizar en el daño, en el reconocimiento que se hizo, que los comparecientes escuchen lo que las víctimas tienen para decirle. Y cuando le digo tienen para decirle, yo le digo esto, que he trabajado con las víctimas por años en este proceso, hay una multiplicidad de mensajes. Hay las víctimas que nos dicen que no hay perdón posible por estas violencias, pero que igual es importante para ellas explicarles a los comparecientes por qué ellas no pueden perdonar. Hay otras víctimas que están dispuestas a escuchar, a hablar, a dialogar, a entender, y hay otras víctimas que incluso nos han hablado de reconciliación. Entonces queremos poner sobre la mesa y sobre este diálogo restaurativo que hoy se abre todas estas consideraciones para que también los comparecientes puedan responder a ellas y podamos avanzar por esta ruta, que creemos que es una ruta que es necesaria porque nos permite pensar más allá del hecho específico de lo que pasó y pensar cómo hacemos para evitar que esto se repita en el futuro. Sí.